Mi nombre es Javier Gutiérrez Ornelas, médico de profesión y instructor en mindfulness desde hace 10 años, Ujú. impartiendo sobre todo el curso de reducción de estrés basado en mindfulness en diferentes espacios, tanto a la comunidad como empresas, hospitales, colegios, universidades. Claro, bueno, hace ya varios años, que ya no me acuerdo cuántos, pero en un momento de mi vida buscando sentido, ¿no? Buscándole sentido tras atravesar situaciones de estrés, de depresión, de ansiedad, empecé a encontrar propuestas para mí muy valiosas en las tradiciones contemplativas orientales, sobre Ujú. todo en las tradiciones como el budismo, el hinduismo, el Vedanta, y a raíz de de encontrar estas corrientes, me empecé a introducir más en ellas mediante retiros, siguiendo maestros, leyendo, obviamente, estudiando libros y empecé a realizar la práctica, obviamente, en un servidor, en mí mismo, para ir conociendo personalmente los beneficios. Y una vez que noté que estas herramientas eran tan poderosas, tan transformadoras, trabajándolas en mí, busqué cómo llevarlas a mis pacientes, sobre todo. Inicialmente fue a mis pacientes la intención para ayudarles precisamente en sus procesos, ¿no? Y fue cuando conocí el curso MBCR del doctor John Kabat-Zinn Ujú. y vi todo el respaldo científico que tenía y bueno, me formé en ello para poderlo llevar a los pacientes. Bueno, compartirles que se trata de un libro sencillo, un libro muy fácil de digerir, de leer, de comprender y que tiene la intención primordial de darnos algunas propuestas para atender situaciones cotidianas retadoras de una manera más eficiente, de una manera más asertiva, en la que nosotros podamos generar crecimiento, aprendizaje y obviamente salir mejor librados de esas situaciones. La mayor parte de de los capítulos que vienen en el libro son pequeñas guías muy prácticas, muy puntuales para irnos dirigiendo en esas situaciones retadoras. Claro, bueno, yo he tenido la oportunidad de leer muchos libros de mindfulness muy buenos que me han enseñado mucho y que me han ayudado mucho en mi desarrollo, pero muchos de ellos son muy densos, tienen Ujú. muchos muy técnicos y se requiere mucho tiempo para poderlos comprender, para poderlos estudiar y desgraciadamente en nuestro tiempo actual carecemos de ello, muchas personas, ¿verdad? Están involucradas en el trabajo, en la familia. Y bueno, mi intención es dar una propuesta, una alternativa mucho más digerible para poder Ujú. avanzar en menos tiempo. Y obviamente, en la medida que las personas conozcan qué es mindfulness, cómo les puede ayudar, pues con ese interés generado puedan introducirse en lecturas más extensas para que lo puedan desarrollar. Realmente mi intención es que este libro sea como como un vínculo entre no tener conocimiento de esta herramienta y empezarla a trabajar para después profundizar con tratados más extensos sobre este tema, ¿no? Sí, bueno, va dirigido a precisamente toda aquella persona que como yo en algún momento no le encuentran cierto sentido a la vida o no encuentran la forma de tener una mayor plenitud o quieren buscar herramientas más profundas. Entonces realmente va dirigido a todos los seres humanos interesados en un mayor bienestar. Bueno, pues me di cuenta de cómo el hecho de poder conectar con lo que propongo en el libro, de poderlo vivir de una manera directa, me permitió a mí fluir de una manera más, digamos, natural. Realmente fue un libro que lo fui escribiendo de una manera muy fluida, Ujú. sin mucho proceso cognitivo, mucho análisis. Realmente se fueron dando los capítulos en la medida que yo fui notando esa necesidad, ¿no? Entonces yo creo que fue un proceso muy orgánico y Ujú. que obviamente con el apoyo de la editorial se le dio una forma, se le dio una estructura a lo que yo propuse como capítulos aislados, ¿verdad? Para poderle dar obviamente una mejor intención para que fuera más útil el libro.
Bueno, creo que los capítulos o los temas que me siento más identificado son donde habla directamente de la propuesta de cómo atender nuestras emociones desde la atención plena. Yo creo que esa es una de las mayores áreas de oportunidad que tenemos todos los seres humanos de cómo poder abrazar nuestras emociones independientemente de la que sea, con herramientas obviamente bien desarrolladas para poder mantener un equilibrio en ellos. Entonces, cada tema donde hablo directamente como el de tienes miedo, como en el de la ira no es una solución, no recuerdo el capítulo del nombre exacto, pero por ahí va donde hablo de esta emoción, la tristeza, ¿no? Que le llamo nuestra amiga la tristeza. Entonces, un poquito invitando a los lectores a darnos ese permiso, a podernos relacionar con nuestras emociones de una forma más sana. Claro, sí, porque precisamente esta es la emoción que nos permite a nosotros replantearnos las cosas. Cuando nosotros, por ejemplo, atravesamos una situación, sobre todo relacionada con una pérdida, ¿no? Puede ser, obviamente, la Ujú, pérdida de un ser querido, de una capacidad física, de una relación, de un empleo, pero cuando la vida nos confronta con una pérdida, nuestro cerebro tiene que readaptarse, tiene que continuar, y ahí la emoción de la tristeza nos permite hacer ese alto, nos permite parar, nos permite que nuestra energía, que generalmente es muy estimulada, baje para poder nosotros tener una mayor visión de esa realidad que hoy enfrentamos. Si no fuera por esa emoción, nosotros no podríamos adaptarnos a las situaciones de cambios tan frecuentes que estamos teniendo. Entonces, aunque la tristeza duele, ¿verdad? La tristeza, sobre todo en pérdidas agudas, en pérdidas fuertes, genera un malestar profundo. Si nosotros le permitimos estar, si le abrimos, obviamente, un espacio en nuestra conciencia, nos va generando un equilibrio sutil, un equilibrio profundo, que nos da mucha fortaleza, mucha resiliencia para poder ahora sí que revalorar lo que seguimos teniendo, ¿no? Porque cuando hay una pérdida, toda nuestra energía se va hacia eso y dejamos de ver todo lo maravilloso que sigue en nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que esa emoción nos permite a nosotros generar esa transición de una manera sana para poder seguir adelante. Bueno, yo lo que recalco precisamente en el capítulo es donde comento que la ira no es necesaria. O sea, nosotros obviamente en el momento que se detona esta emoción perdemos claridad mental y la energía es tanta de esta misma emoción que nos lleva a cometer acciones que desgraciadamente pueden ser muy dañinas para nosotros o los demás y que a veces en ese momento, y ese es el punto interesante, lo vemos justificable. O sea, vemos justificable nuestra violencia cuando desgraciadamente sucede, creyendo que es la única forma de poder solucionar un conflicto. Pero la realidad dice todo lo contrario. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira en una situación crítica, complicamos más las cosas. Entonces, si vamos desarrollando una habilidad para que cuando esa emoción se detone, porque se tiene que detonar como seres humanos que somos, pero que podamos regularla con nuestra atención plena, poderla estabilizar, daremos siempre mejores respuestas y nos daremos cuenta que la ira no tiene por qué ser un protagonista de un proceso por más difícil que sea. Entonces, no detonar la ira, pues como lo sabemos, no es posible, y más como mencionas, en un mundo tan caótico como el nuestro, pero sí entrenarnos para que esta ira no nos domine y saber nosotros cómo regularla, cómo estabilizarla. La compasión es indispensable. Es indispensable porque esta capacidad humana, esta fortaleza que todos tenemos, en la medida que lo vamos desarrollando, nos va conectando con los que nos rodean. Precisamente la base de nuestro sufrimiento viene de ese aislamiento generado por nuestro ego, donde nosotros nos aislamos de los demás y nos vamos desgraciadamente volviendo insensibles. Volviendo ujú, insensibles porque toda nuestra energía la vertemos en proteger este yo, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros nos vamos interesando por el bienestar de los demás, algo que se tiene que entrenar, ¿sí? Algo que si esperamos a que surja de manera natural, tendremos que esperarnos sentados porque pasará mucho tiempo y eso no llegará. Tenemos que intencionalmente, como las tradiciones contemplativas orientales lo hacen, ejercicios específicos, puntuales, donde nosotros vamos exponiéndonos para desarrollar esta emoción, ¿no? Un sentimiento al final de cuentas y que nos va generando una gran fortaleza. La compasión, cuando es bien desarrollada, creo yo, es uno de los procesos más sanadores que un ser humano puede tener. Por eso es tan importante no dejarla fuera, ¿no? Yo lo hago, yo lo incluyo en mis cursos en empresas, en organizaciones que a veces son muy competitivas, para hacerles ujú. ver que una sana competencia no está peleada con una compasión.
Sí, bueno, la importancia que lo menciono también incluso en la introducción del libro es que solo presentes estamos vivos, ¿no? Solamente cuando estamos conectados en el aquí y en el ahora, tenemos toda esa capacidad de poder desplegar nuestro potencial, tenemos toda la capacidad de poder recibir la realidad tal y como viene, sin Ujú, sobredimensionarla, sin minimizarla, sin exagerarla, sino que desde la conexión en el momento presente estamos plenos, porque desde esa plenitud de conectarnos a la realidad, siempre tendremos esa herramienta interna que nos lleva a enfrentar las situaciones de una mejor manera. Entonces, estar en el presente es todo un arte, ¿no? En el que tenemos que entrenarnos, pero es un esfuerzo que sobradamente vale la pena, ¿sí? Porque desde esa conexión a la realidad, eliminaremos una gran cantidad de novelas y de tragedias que solamente están en nuestra mente, ¿no? Y que nos restan mucha calidad de vida. Sí, claro, bueno, la analogía viene del hecho que los seres humanos podemos desarrollar una alimentación sana y balanceada sin necesidad de recurrir a los alimentos industrializados que son tan poco sanos, pero que son tan cargados de sabores, de colores, de aromas, que lo que hacen es engancharnos prácticamente como un anzuelo, ¿no? Nosotros nos enganchamos con esos alimentos poco sanos, pero que son muy llamativos. Y aquí las golosinas, pasándolo al término mental, es toda la gran cantidad de distractores que se nos ofrecen en nuestra cultura para no conectarnos con nuestro desarrollo interior. Y tenemos infinidad de estímulos que al final no nos nutren, ¿verdad? Nos llenan, nos dan un momento de satisfacción como un alimento chatarra, ¿verdad? Donde nos llena, pero no nos está nutriendo. Lo mismo podemos encontrar en todos esos estímulos que la cultura nos vende, ¿verdad? Para poder nosotros llenar ese vacío existencial que solamente se llena en la medida que estamos enfocados en el aquí y en el ahora, ¿no? Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de formarme con diferentes maestros. ujú, Cuando tuve la oportunidad de ir con el maestro Fernando de Torrijos, que es quien me hizo favor de escribir el prólogo, recuerdo mucho que yo ya tenía estudio en mindfulness, ya había tomado cursos, pero alguien me dijo en una ciudad acá en México, dice, para que conectes realmente con el mindfulness tienes que conocer a Fernando, ¿no? Entonces, realmente esa frase a mí, de alguien que no conocía, me llegó muy profundo e hice el esfuerzo económico, el esfuerzo en espacios y demás para dirigirme de México a Barcelona para una formación con él, con Fernando, que dio en Tarragona, en el monasterio de Poblet. Y ahí, bueno, al conocer a él y la forma en que nos transmitía, no era una enseñanza académica, sino era una transmisión de corazón a corazón, me hizo ujú, realmente saber que era el mindfulness, ¿no? O sea, no tanto en la cabeza, no tanto en lo teórico, sino realmente conectándolo con el corazón. Entonces yo creo que esa es una de los mensajes que, te soy honesto, no recuerdo ni quién me lo dijo en su momento, pero me dijo así, ¿no? Entonces yo le tuve tanta confianza a esa frase y tomé el entrenamiento con Fernando, regresé a México, di el curso y desde ahí hasta la fecha han sido llenos completos, ¿no? Prácticamente todos, porque esa conexión directa que no es cognitiva, que no es intelectual, sino que es de la esencia misma, abre puertas, ¿no? Y conecta. Yo creo que por ahí ujú. esa sería una de las frases que me han hecho un parteaguas en mi vida. Sí, claro. También uno de los maestros que menciono en el libro, de los que estoy muy agradecido y que considero o me considero uno de sus estudiantes, aunque no lo conozco en persona, es el Lama Rinche, ¿no? Un maestro uruguayo que está en un monasterio de España. Él dice, no te vas a tropezar con la iluminación, ¿verdad? O sea, él quiere decir que un desarrollo, ¿no? de reconocimiento de la realidad no va a llegar por arte de magia, tenemos que trabajarlo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene una tendencia natural a ser reactivo. Nuestro cerebro está diseñado, por decirlo así, evolutivamente hablando, para estar sobreviviendo, no para ser plenos. Entonces, si nosotros queremos, obviamente, tener un entorno seguro, un entorno externo donde estemos bien, pero además de eso, queremos vivir plenos, tenemos que hacer ejercicios que nos saquen de esa evolución que nos lleva solo a la supervivencia
y darnos cuenta que tenemos más allá de esa capacidad primitiva, no primaria, de estar siempre con mecanismos de defensa. Y esto se logra haciendo ejercicios, ejercicios que son respiratorios, de atención al cuerpo, de reflexión también, que nos van llevando poco a poco a ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? Y eso se logra en base a esfuerzo, ¿no? Claro, la palabra felicidad a mí me ha hecho mucho sentido la definición que divide a la felicidad en felicidad hedonista y eudaimónica, partiendo de lo siguiente, ¿no? De que la felicidad hedonista es ese estado de alegría, de euforia o incluso de éxtasis cuando nosotros nos relacionamos con estímulos externos que nos liberan esa carga de dopamina, ¿no? Y que nos hacen sentir en un momento dado plenos y alegres, pero porque está generándose un estímulo de afuera, ¿no? Que son obviamente válidos, ¿sí? El comer algo que nos gusta, la compañía de una persona que apreciamos, etcétera. Esa es la felicidad hedonista, pero la felicidad hedonista es muy limitada. Es una felicidad que requiere estar siempre en constante estímulo para lograrla, tiende a cansarnos y genera tolerancia. Esto es, cada vez necesitamos más estímulos para que nos dé el mismo nivel de felicidad. Entonces, esa felicidad tiene su parte, pero la otra felicidad, que es la eudaimónica, que es la capacidad de tener una libertad interior, una capacidad de ecuanimidad, de paz, de serenidad, que nos da una sensación de mantenernos estables en cualquier experiencia de la vida, esa es la que, bueno, yo considero tenemos que desarrollar, porque la otra, bueno, pues viene mucho de afuera y depende de muchos factores, pero la segunda, la eudaimonia, como le decían los griegos, es una capacidad de felicidad autosustentable y solamente nosotros podemos trabajarla para poderla desarrollar y que en las situaciones difíciles sigamos siendo plenos, tal vez no alegres, porque hay situaciones desfavorables que no nos permiten sanamente, psicológicamente hablando, desarrollar alegría en ese momento, pero sí plenitud. Podemos estar tristes plenamente, sí podemos tener un estado de miedo pleno para poderlo regular y enfrentar esa situación y de esa manera, bueno, tener esta capacidad. Entonces yo para mí la felicidad genuina es la capacidad de generar un estado de equilibrio interior o ecuanimidad, sí, para podernos relacionar con la vida. Sí, claro, la ansiedad, pues básicamente es un estado físico, ¿no? Donde nosotros somatizamos y se genera una inquietud, una inestabilidad, una zozobra, y que viene de una emoción que está ahí obviamente atrás de esta ansiedad, que es el miedo. Y desgraciadamente, cuando nosotros nos desplazamos a un futuro que tememos y nos desconectamos de la realidad que habitamos, el miedo se vuelve el protagonista de nuestra vida y la ansiedad va desbordándose cada vez más hasta poder generar ya un trastorno de ansiedad como una situación clínica a ser tratada. Pero inicialmente la ansiedad es algo que todos podemos o hemos experimentado, pero viene de ese miedo que vamos cronificando al no darnos cuenta de la realidad que habitamos. Entonces, en la medida que nosotros estemos viviendo el proceso emocional del miedo, pero nos reconectemos a la realidad y abracemos incluso las sensaciones de la ansiedad, las abracemos como una experiencia viva, pero transitoria, podremos regresar a nuestro equilibrio. Entonces, hoy en día la psicología dice que los niveles o las estadísticas en trastorno de ansiedad van aumentando, pero viene mucho de eso, viene de esa búsqueda de una felicidad en un futuro, ¿sí? De una Ujú. seguridad en un futuro, sin darnos cuenta que todo lo tenemos aquí y ahora, ¿no? Sí, sucedió en la pandemia. Yo desde Mm. hace muchos años tenía la intención de escribir un libro, pero no le encontraba la forma, ¿no? O sea, sabía que era un libro en el que quería compartir estas herramientas, pero no sabía cómo desarrollarlo. Y en la pandemia fui invitado por un periódico de la localidad de acá de Monterrey, donde vivo, Monterrey, México, y a que escribiera una columna semanalmente. La columna se llama el momento presente. Entonces empecé a escribir y escribir cada semana durante pues 2 años, prácticamente los primeros de la pandemia, y me di Mm. cuenta que ya tenía muchos artículos que de alguna manera habían gustado a las personas que lo habían leído, me habían dado feedback, y solicitando ahí el permiso del periódico, bueno, lo organicé como un formato libro, en el cual le agregué ejercicios que no vienen en la columna, que son propios para el libro,
son prácticas para poder desarrollar eso que se menciona en el capítulo. Entonces ya en el momento en el cual ordené esos capítulos, tenía de dónde escoger. Escogí esos 50 y fueron los que mandé a la editorial ya en ese formato para ver qué les parecía. Y bueno, pues les pareció algo interesante, algo que iba afín a lo que la editorial busca de este desarrollo interior y fue que se publicó. Entonces, los capítulos de la columna en sí misma han sido muy orgánicos, ¿no? Porque tengo una semana para escribir y de repente estoy a 2 horas de mandar esa columna y no tengo nada, pero de repente me llega algo, ¿verdad? Me llega una situación y de ahí agarro la historia y le voy dando un sentido para que sea útil, ¿no? Y así es como he ido sacando y sacando y sacando estas columnas y que las hice en el formato del libro, ¿no? Bueno, pues te digo, realmente para mí fue algo que no me la creía, ¿no? Para mí, Cairo siempre ha sido una editorial de muchísimo respeto, porque sí, leo sus autores desde hace muchos años y, perdón, No te y preocupes. cuando viene aquí la feria del libro, se hace la feria del libro y tienen un estante, los Nirvana Libros, la distribuidora de México, me invitan a mí a presentar los libros de los autores, ¿no? Pues Ujú. tengo ya años de estar presentando novedades en la feria del libro y hablo yo leo obviamente el libro previamente y luego ya hablo del tema. Y bueno, estuve siendo invitado, no sé, tal vez 4 o 5 años hasta que llegó la pandemia y paró acá, pero se fue haciendo una relación, se fue haciendo una relación con la editorial y bueno, mandándole por ahí la información al director, dijo, pues ahí lo vamos a leer, no prometemos nada, pero bueno, hubo la oportunidad de publicarse y la verdad es algo que para mí ha sido un sueño porque considero que esta es una de las editoriales más importantes de estos temas y poder estar como autor ante grandes maestros, pues me llena de mucha satisfacción. Pues sí, 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 he tenido libros muy hermosos que me han dejado una enseñanza profunda. Entre ellos, precisamente uno que acabo de leer hace unas semanas, el de Abrazar lo inabrazable de Pema Chodrón. Pema Chodrón me encanta, cada libro que saca para mí es imperdible. Y el libro que a mí me hizo entrar en este camino es el libro del poder de la hora, ¿no? De Cartol, un clásico, ¿no? Ujú. Mundial. Fue el primer libro que leí. Antes de eso yo no conocía absolutamente nada de mindfulness, nada de meditación, nada de las tradiciones contemplativas orientales. Y a raíz de este libro, pues he tenido la experiencia muy hermosa de leer a muchos autores. Son muchos, la verdad, no podría describir los tantos que he tenido la oportunidad de leer. Le dedico todo el día, todos los días he perdido 2 horas, ¿no? A leer. Entonces me encanta y tengo muchos de esta editorial.